Muy bien, vamos a terminar un poco lo que empezamos el domingo pasado. Estuvimos hablando del libro de Santiago, que el énfasis de Santiago es cómo la fe, que es invisible, debe manifestarse de forma visible. Conocer al Señor Jesucristo no debe hacernos más cucufatos. Conocer al Señor Jesucristo no debe hacernos más religiosos. Conocer al Señor Jesucristo no debe hacernos más místicos, sino que esa fe en el Señor debe transmitirse en un cambio de conducta, en un cambio de manera de vivir, en un estilo de vida diferente. La fe cristiana no es una fe mística, es una fe práctica. Y Santiago habla de esto y lo resume en un versículo que puede resumir todo el espíritu de la carta. Dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Santiago aterriza lo que es una doctrina para Pablo, la justificación por la fe, salvos por gracia. No hay que hacer méritos para ser salvos, pero una vez que ya somos salvos y conocemos al Señor, el Señor demanda buenas obras, un cambio de conducta. Tu expresión de tu fe tiene que verse en cómo vives, cómo reaccionas, cómo te muestras, cómo te relacionas con tu entorno. Entonces, el Evangelio debe producir un cambio de conducta. La fe en el Señor Jesucristo debe convertirnos en mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, mejores en todo. Esa es la fe práctica. La fe sin obra es muerta. No es una fe yo creo y tu vida sigue siendo igual y tienes un carácter que nadie te aguanta y eres conflictivo y eres pleitista y eres aburrido y eres renegón. Así no es. El modelo, el patrón a seguir es el carácter de Jesucristo, y como meta nosotros deberíamos tener como un objetivo claro en nuestra vida, cada día que pase parecernos más al Señor Jesucristo. Su mansedumbre, su humildad, su amor, su templanza, su benignidad, ese carácter maravilloso de Jesucristo debería ser algo que nosotros deberíamos reflejar también. ¿Ok? Entonces, la semana pasada vimos que hay 3 evidencias externas de una fe interna. Lo primero es que la fe se manifiesta en nuestra relación con el sufrimiento. ¿Cómo enfrentas el sufrimiento ahora que eres cristiano? Y estábamos viendo la semana pasada que las pruebas, las luchas, los sufrimientos es una especie de examen que Dios te toma, 1, para ver si has aprendido, y 2, para ver si te puede promover a un nivel superior. ¿Se acuerdan? Entonces, si tú quieres ser promovido a un nivel espiritual más alto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pasar la prueba. Tienes que aprobar el examen, porque hay muchos desaprobados. ¿Y qué pasa cuando desapruebas? Repite de año, repite la misma. Por eso hay gente que tiene 10, 15 años con los mismos problemas, y los mismos problemas, y los mismos problemas, y nunca superan. ¿Por qué? Porque han reprobado y tienen que repetir la prueba hasta que aprueben y Dios te pueda promover a un nivel superior. La segunda evidencia es cómo se manifiesta la relación que tú tienes con la palabra, con la Biblia. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un manual para que ajustemos nuestra vida a lo que está escrito en la palabra. La manera de leer la Biblia es ver la Biblia como un espejo que me muestra dónde estoy mal y dónde tengo que corregir. La manera de ser transformado en una mejor persona es ajustar mi manera de vivir a lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que debo ser manso, ¿qué debo ser? Si la Biblia dice que debo perdonar, ¿qué tengo que hacer? Si la Biblia dice que tengo que ser misericordioso, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo que ajustar mi vida al patrón que Dios me muestra a través de la palabra. Entonces mi vida se va transformando en una vida mejor. La Biblia es para hacerla, no solo para leerla. Y la tercera manifestación es cómo se manifiesta en nuestra relación con otros. La Biblia tiene que traer un cambio en nuestra vida de tal forma que nuestra relación con otras personas mejore y cambie. ¿Cuáles son las 3 columnas de nuestra iglesia? Biblia, relaciones e influencia. Esas son las columnas que Dios nos mostró. Y cuando decimos que la segunda columna son las relaciones, no es una palabra bonita, no es un cliché, no es un eslogan. Cuando yo pongo como pastor de esta iglesia, recibo del Señor que debemos promover las relaciones sanas, las relaciones fluidas entre nosotros, es porque el segundo gran mandamiento, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es amar a tu prójimo como a ti mismo. El tema relacional no es secundario para Dios, es prioritario. Escúcheme bien. Mucho de tu nivel espiritual se va a evidenciar en cómo manejas tus relaciones interpersonales. No me puedes decir
que tienes una buena relación con Dios si te peleas con todo el mundo. No puedes, estás mintiendo. Si una persona tiene una correcta relación con Dios, sus relaciones interpersonales con el esposo, la esposa, los hijos, los compañeros, los amigos, los hermanos de la iglesia, tus relaciones interpersonales van a mejorar. Así es la matemática de Dios. Es incoherente que una persona diga que está llena del Espíritu Santo, que tiene una buena relación con Dios y se pelea con todo el mundo. Es incoherente. No es así. Algo está mal. Nuestra relación con Dios tiene que afectar positivamente nuestra relación con otras personas. No es posible decir que tengo buena relación con Dios y tengo mala relación con mi esposo, con mi padre, con mis hermanos, con mis amigos. No es así. Evidentemente no podemos estar bien con todos, pero como un estándar, el creyente genuino debería manejar muy bien las relaciones interpersonales. Los mejores relacionistas públicos deberían ser los creyentes. Porque son amables, porque son respetuosos, porque piensan antes de hablar, porque tienen criterio, porque saben honrar al que tienen que honrar, porque saben elogiar al que tienen que elogiar, porque saben qué palabras usar. O sea, los mejores relacionistas deberían ser los creyentes, deberían. Porque a veces en la práctica los más problemáticos son los creyentes, los más pleitistas, los más conflictivos. Eso es una incoherencia. Algo no está bien. La fe sin obra es muerta. Entonces, la semana pasada vimos las dos primeras, hoy día vamos a ver la tercera. Nuestra relación con otras personas es una evidencia de cómo está nuestra relación con Dios. Una de las primeras manifestaciones de cambio que debe ocurrir en un creyente genuino es el no hacer acepción de personas, no discriminar. Amén. El texto dice ahí en Santiago 2, del 1 al 4. Miren lo que dice. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le decís, tú ponte de pie ahí, o siéntate junto a mi estrado. No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Miren, en todas las sociedades y en todas las culturas del mundo hay una tendencia a rendirle pleitesía al que tiene plata. Hay una tendencia natural que al que tiene plata, bueno, a él le damos una buena atención, a él lo tratamos muy bonito, con mucho respeto. Al pobrecito, al que no tiene nada, lo tratamos displicentemente. Bueno, cuando este texto dice, no tengáis vuestra fe con acepción del favoritismo, el texto griego dice, es incompatible. Es incompatible decir que tenemos fe en el Señor y sin embargo hacer acepción de personas. Es incompatible, dice el texto griego. Ahora miren, el cristianismo vino a romper los esquemas del mundo antiguo. En el mundo antiguo también había discriminación. En todas las religiones hay castas, hay jerarquías según lo que la persona tiene. Siempre fue así. En el cristianismo empezó a ocurrir algo medio extraño. Miren, le voy a contar. Hay muchos escritos de la época que cuentan cómo era la vida de la iglesia en el primer siglo. Hay una epístola, no está en la Biblia, es la epístola a Bernabé. Muchos dicen que el autor es el Bernabé que aparece en la Biblia, pero cuentan detalles de la vida de la primera iglesia. Escuche, en esa época era normal, era legal el esclavismo. O sea, cada persona tenía pues sus esclavos. Los esclavos eran vendidos como mercancía en los mercados. Los esclavos eran considerados sin alma, casi animales. Y había muchos creyentes que tenían esclavos también. Poco a poco esos creyentes fueron dejando libres a sus esclavos, pero por mucho tiempo había creyentes que tenían esclavos. Incluso en la Biblia se menciona un buen creyente que tenía esclavos, ¿no? ¿Quién era? Onésimo era el esclavo. El amo era Filemón, que según Pablo era un hermano precioso, pero tenía esclavos, era normal. Entonces miren lo que pasaba en la iglesia cristiana que rompía los esquemas del mundo. Se convertía un hombre adinerado que tenía esclavos. Y muchas veces compartían con sus esclavos y los esclavos también se convertían. Entonces el amo y el esclavo se convertían.
¿Y sabe qué? Sucedía que a veces iban a la misma iglesia. Y entonces estaba la iglesia en pleno culto y estaba el amo, y a su costado estaba sentado su esclavo. Entonces venían los del mundo y decían, bueno, pucha, ¿qué está sentado? Los esclavos eran tenidos como perros. Y ahora está sentado al lado de su esclavo. ¿Qué es esto? ¿Qué doctrina nueva es esta? El cristianismo rompió esquemas sociales y prejuicios. Sentado uno al otro, amo y esclavo. Ahora mire, cuentan las historias que había unos hechos bien interesantes. Se convertía el amo con su esclavo, pero el esclavo desarrollaba espiritualmente más que el amo. Muchos de ellos llegaron a ser pastores, como Onésimo, que llegó a ser parte del equipo ministerial de Pablo. Entonces sucedía que estaban en la iglesia y el amo estaba sentado, y el que estaba predicando, dirigiendo el culto, era su esclavo. Y el amo estaba, amén, gloria a Dios, pastor. Ese pastor era su esclavo allá en la casa. O sea, en la casa era su esclavo y en la iglesia era su pastor. Eso le rompía la cabeza. ¿Qué secta es esta? ¿Qué extraños son estos? El amo sentado escuchando a su esclavo. Es que nuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo no puede haber acepción de personas, porque todos somos exactamente iguales para Dios. Amén. Amén. No importa lo que seamos fuera. De repente afuera puede ser el rey de España o la reina de Inglaterra. Aquí todos son ovejas y todos bajamos al llano. Ese es el propósito de este mandamiento, de no hacer favoritismo o su acepción. Ahora hay algunas reflexiones aquí. La acepción de personas es incompatible con la fe cristiana. Esta palabra prosopolepsia significa recibir con buena cara. O sea, le pone buena cara al que tiene plata. Y al que no tiene plata, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y al que tiene plata, oh, qué bueno ver, hermano, qué alegría, para que se siéntese. Eso dice, no es compatible con nuestra fe. Ese tipo de hipocresía, porque es una hipocresía, te trato bien porque tienes plata y estoy viendo qué puedo sacar de ti. Y como no puedo sacar nada de ti, te trato displicentemente. Eso es incompatible con la fe cristiana. Toda persona merece el mismo respeto, no importa quién sea. Y la fe cristiana tiene que cambiar esos prejuicios raciales, sociales, que vienen del diablo, no vienen de Dios. Ahora, cuando dice al pobre, siéntate en mi estrado, está mal traducido estrado por la Reina Valera, la palabra es escabel, que significa lugar donde se ponían los pies. O sea, la gente tenía sus reclinatorios para sentarse y había la parte sucia donde la gente ponía su pie, esa era una parte sucia, un taburete para los pies. Lo que está diciendo es, tú que eres pobre, siéntate ahí en el lugar sucio, pero este que tiene plata, en el primer lugar. Dice Santiago, así no. En la iglesia no. Ahora, cuando dices que hacemos distinción, usa la palabra di, kitete, que significa, este prefijo di, en griego significa dos, o sea, dos criterios para tratar a la persona. Tengo dos criterios diferentes. Al que tiene plata, lo trato con respeto, lo trato con consideración. Al que no tiene plata, lo miro por encima del hombro. No, dice Santiago, así no debe ser. En la iglesia tenemos que entender que toda persona merece el respeto, no importa qué sencillo o qué pobre pueda ser, o qué social, o qué nivel social pueda tener. Acá en nuestra iglesia, personalmente he tenido que llamar la atención, corregir, simultáneamente, fue simultánea, a dos de las familias que más diezmaban en la iglesia. Y eran los que prácticamente sostenían económicamente la iglesia. Pero estaban actuando mal, tenía que corregirlo. ¿Tienen plata? No me importa que tenga plata. Si está mal, se le corrige igual al grande o al chico. Acá no hay acepción de persona. Y quiero decirle algo. Y usted puede estar totalmente seguro que yo como pastor no me vendo. El dinero no me impresiona. Yo quiero tratar a todos por igual para que todos crezcan. Y no tengo ningún tipo de lente especial para el que tiene y otro para el que no tiene. Y estas familias se fueron. Pero estaban mal, pues había que corregirlas. Se fueron. Se fueron dos familias simultáneas que eran los que más ofrendaban. Dios trajo una familia que diezmaba por los dos juntos. Porque Dios es así, pues. No dependemos del hombre, dependemos de Dios. Entonces no vamos a estar usando un criterio para el que tiene plata y otro criterio para el que no tiene plata. Todos somos iguales. Ahora escúcheme bien. Evidentemente, tu círculo íntimo va a fluir naturalmente por afinidades. Afinidad intelectual, afinidad cultural, afinidad económica, lugares comunes. Va a haber una afinidad con ciertos
va a ser tu círculo íntimo, eso está bien. Eso es normal, que tengas un círculo íntimo que va a fluir naturalmente. Pero en el trato con los demás, el Evangelio tiene que producir un cambio en nuestra manera de pensar, de tal forma que tratemos con el mismo respeto al pobre o al rico, no importa quién sea. Toda persona merece el mismo respeto. Amén. Entonces, este cambio de mentalidad era novedoso en aquella época, lo es novedoso también ahora. Porque existen prejuicios raciales y sociales, ¿o no? Existe. Nuestro país es un país sumamente discriminador, racista. Pero el Evangelio tiene que cambiar ese chip, de tal forma que le demos el mismo valor al pobre o al rico, al que tiene y al que no tiene. Porque delante de los ojos de Dios todos somos exactamente iguales. Amén. Entonces tiene que haber un cambio en esta manera de enfocar nuestra relación con el prójimo. También la ayuda al prójimo tiene que ver con el cambio de relaciones interpersonales. Santiago 2:14-16 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, uno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das lo necesario para su cuerpo, pregunta: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, mire, evidentemente no estamos hablando de estar apoyando gente que le gusta estar pidiendo, eso no está bien. Nosotros no estamos apoyando a gente que pide ya de una manera hasta sinvergüenza, eso no. Pero si hay una necesidad real, una de las primeras cosas que tiene que aprender el creyente genuino es a meter la mano al bolsillo. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a meter la mano al bolsillo para ayudar a aquel que lo necesita realmente. No al sinvergüenza perilón, pero si alguien lo necesita, la ayuda mutua, dice Pablo o el autor de Hebreos, y de la ayuda mutua no se olviden nunca, porque de tales sacrificios se agrada el Señor, la ayuda al prójimo. Si usted tiene para ayudar a alguien, hágalo. Dice el mismo Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si tú tienes la capacidad de ayudar a otro y no lo haces, es pecado de omisión. Ahora, yo agradezco a Dios porque estamos aprendiendo en la iglesia a meter la mano al bolsillo. La semana antepasada nos fuimos a Huancayo. Estos muchachitos lindos de la alabanza tuvieron que levantar su dinero para su pasaje, pero hice llamado y algunos hermanos dijeron: pastor, yo voy a apoyar con el pasaje de los muchachos, pastor, yo voy a poner tanto. Muy bien. El día de ayer, en el agasajo a las madres, muchos de ustedes trajeron regalos para que sean sorteados entre los invitados, de tal forma que todas las madres llevaron regalos. Amén. Eso es meter la mano al bolsillo. Lo primero que tiene el creyente que aprender es a meter la mano al bolsillo para poner, para sembrar, para bendecir, para ayudar. Eso es parte del cambio de conducta que debe traer el Evangelio. Creyente tacaño es incompatible con la fe. Es incompatible también. Tiene que haber un cambio de actitud donde el dar y el ayudar sea parte normal de nuestra manera de vivir. Otro punto en el tema de las relaciones interpersonales: ay, 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 dile a tu compañero que está acostado, dile: ay, ay, ay. ¿Ya? Ay, ay, ay. Porque parte fundamental para manejar bien nuestras relaciones interpersonales es controlar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No escucho, ya se le está trabando la lengua ya. ¿Ah? Hay que controlarla. La Biblia dice que hay un don que es el don de lengua. O sea, hablar una lengua que tú no has aprendido, un idioma. Pero algunos tienen el don de la lengua larga, que es otra cosa. ¿Qué dice sobre la lengua Santiago? Miren, es tremendo este texto. Dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, si no te metes en problemas por las cosas que hablas, es un hombre perfecto. Recuerden que la palabra perfecto, lo expliqué la semana pasada, según Santiago y el griego teleios, ¿qué cosa es perfecto? Examen. ¿Qué cosa? Maduro. No es perfecto que no tiene errores, sino que esté en un nivel de madurez para dar fruto. El que no tropieza con lo que dice es un hombre perfecto, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, si tú eres capaz de refrenar tu lengua, vas a poder refrenar otras áreas de tu vida también. Es un indicador. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, sin embargo son dirigidas mediante un timón muy pequeño, porque
por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se enciende con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Recuerda que Jesús dijo, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale por su boca es lo que contamina. Entonces dice, contamina todo el cuerpo. Mire lo que dice este texto. Y esta lengua, este minúsculo órgano del ser humano, dice, es encendida, ¿por quién? Por el infierno. O sea, ¿quién usa la lengua para fastidiar? ¿La lengua de quién usa? ¿La lengua de quién usa el diablo para fastidiar? Nuestra lengua. Esta lengua es encendida por el infierno y inflama, mire lo que dice, inflama, afecta el curso de nuestra vida. Es algo muy serio, ¿eh? Ay, así, yo he escuchado, para tú sabes la lengua, claro, no, la lengua es un punto clave. Es un indicador de tu nivel espiritual, en qué tan bien controlas tu lengua. Es un indicador, una muestra de qué espiritual eres, es cómo manejas la lengua. No es secundario, es prioritario. Ahora, es una evidencia de madurez, porque dice que el que controla su lengua es un hombre perfecto, o sea, una persona madura. ¿Cuánto daño puede hacer la lengua? ¿Cuánto problema, cuánta herida, cuánto trauma, cuánto dolor hay por la lengua? ¿Cuántos hijos viven traumados por las cosas que le dijeron sus padres? ¿Cuántas mujeres viven traumadas por las cosas que le dijo el esposo? La lengua no es cualquier cosa, es un instrumento que el diablo va a usar para dañar, para herir. Dice un proverbio, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y otro texto dice que hay lengua que es medicina, y otro texto dice que hay lengua que es como una espada que hiere. La lengua no es cualquier cosa. Por eso una evidencia de madurez espiritual es que también usted y yo controlamos nuestra lengua. ¿Qué más? Es un instrumento que el diablo va a usar. ¿Cuántos problemas hay en las propias iglesias a veces? Que la fulana me dijo, que la hermanita me dijo, oye, ¿te acuerdas que no sé qué? Y por problemas de lengua, ¿cuántos problemas se originan en las iglesias mismas? Porque alguien está hablando de más, porque alguien está diciendo lo que no conviene, porque alguien está hablando con la persona que no debe. Entonces la lengua no es cualquier cosa. Ahora, a Santiago, por este tema de la lengua, algunos teólogos lo llaman el Proverbios del Nuevo Testamento, porque el otro libro de la Biblia que hace énfasis en la lengua es Proverbios, y el libro del Nuevo Testamento que hace el mismo énfasis en la lengua es Santiago. Por eso algunos teólogos le llaman a Santiago el Proverbios del Nuevo Testamento. Así que vamos a ver rápidamente algunos proverbios para complementar la idea. Todo está en versión popular. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Esos hermanos y hermanas locuaces que tienen una metralleta y que les gusta hablar, tengan cuidado, porque el mucho habla, mucho hierra. Tanto hablas que vas a meter la pata, pues. Entonces hay que tener un control sobre la lengua. El imprudente habla mal de su amigo. Si va a hablar de alguien que no está, hable bien, si no, no hable. El prudente guarda silencio. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Todo lo que tú dices te va a traer una consecuencia. Vas a recoger el fruto de las palabras que salen de tu boca. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan alivio. ¿Usted hiere con sus palabras o da alivio? Mire, cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho, ¿qué cosa? Se mete en problemas, pues. Se mete en problemas porque se fue de lengua, se fue de boca. Se mete en problemas a cada momento porque está hablando de más. Entonces tiene que tener cuidado con lo que dice. De todo esfuerzo se saca provecho. Del mucho hablar, solo miseria. ¿No? Del mucho hablar, solo miseria. La lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. El hombre justo piensa antes de responder, pero el malvado lanza la maldad por la boca. Mire, hermano, este es un criterio. Piense antes de hablar. No hable por hablar. Piense, lo que voy a decir está bien.
¿Va a ser bueno? ¿Va a traer buenas consecuencias? ¿No me voy a meter en problemas por lo que estoy diciendo? ¿Será cierto lo que estoy diciendo? ¿Edifica lo que estoy diciendo? ¿Va a complicarme la vida? ¿Va a afectar a otros? Pienso, no hablo solamente. Dice, el malvado lanza nomás y habla y habla y habla. Por eso para en problemas, porque habla de más. Pero el prudente, el justo piensa antes de hablar. Piense antes de hablar. ¿Qué es lo que va a decir? ¿A quién se lo va a decir? ¿Por qué lo va a decir? ¿Cuál es su motivación? No podemos hablar por hablar. Esto no es un tema simplemente de relaciones humanas. Este es un tema espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo va a usar la ligereza de tu boca para perturbarte a ti, a la iglesia y a tu familia. Es un instrumento que el diablo usa, dice Santiago. Así que no es cualquier cosa, es un asunto muy serio. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando calla y guarda silencio. Hay que aprender a callar cuando es necesario. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Tus palabras es una semilla que vas a sembrar y te va a venir la cosecha sí o sí. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho, esos que hablan mucho, tarde o temprano se meten en problemas. Por eso dice el salmista, dice, he puesto freno a mi boca para no hablar lo que no debo. Hay que tener control de la lengua. Y lo último dice, el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. El que tiene cuidado de lo que dice, es prudente, sabe cuándo hablar, no habla más de la cuenta, se está midiendo, no se mete en problemas, ¿no? Pero el que habla y habla, siempre está en problemas porque está soltando sin pensar. Entonces, una de las evidencias de que estamos creciendo espiritualmente es cómo manejas tus relaciones interpersonales, y uno de los aspectos de las relaciones interpersonales es cómo manejas la lengua, cómo controlas tu lengua para no meterte en problemas por lo que dices. Muy bien, otra evidencia, dice Santiago, de esta madurez espiritual que se transmite o se nota en las relaciones interpersonales es murmurar y juzgar. El texto dice así: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. O sea, te pones como que tú fueras el juez. Pero ¿qué dice Santiago? Pero hay solo un dador de la ley y un juez, que es poderoso para salvar y para destruir. ¿Quién es ese juez? Dios. ¿Y quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Fuerte, ¿no? O sea, te confronta en tu cara pelada. ¿Quién eres tú para juzgar? No, este pecador, este está mal, este es carnal. ¿Quién eres tú? Dice Santiago. ¿Qué te crees tú? ¿Tú eres el juez? ¿Tú eres Dios que puso la ley? ¿Tú eres más grande que Dios para estar apuntando con tu dedo? Este es un pecador, este es un carnal, este está mal. Santiago te confronta así como una bofetada. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? Entonces, la palabra es fuerte, porque tenemos una tendencia a levantar el dedo y acusar a la gente. Este está mal, este está mal. Yo no me meto a juzgar porque yo no conozco pues la vida de la persona. Entonces, ¿qué pasa? La palabra murmurar es la palabra catalaleo, que viene de la palabra suave, hablar suavemente. Oye, te cuento, pues no para orar, te voy a contar para orar. Tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero te comparto para orar. Pero el hermano Pedrito está con este problema, te cuento. Entonces habla despacito, esa es la murmuración, suavemente. Esa es la palabra catalaleo, es murmurar, hablar suavemente, despacito, pero está haciendo daño igual. Ahora, emitir un juicio sobre una persona es ponerte en el lugar de Dios. Santiago dice, solo Dios puede juzgar. Tú puedes tener una opinión, puedes discrepar, es correcto, pero no puedes emitir un juicio y mandar al infierno a la gente. Este es salvo, este no es salvo, este es un pecador, no, o sea, no puedes, porque tú no conoces todos los detalles. Algunos tips: no hable de una persona que no está presente. Si va a hablar de una persona que no está presente, hable bien. ¿Entiendes? Oye, sí, pues el hermano Pedrito se dice, pasa muy caliente. Si va a hablar de uno que no está, hable bien. Si va a hablar mal y no está, no, háblele en su cara si tiene algo que decirle, no se lo diga a su espalda. No hable mal de una persona que no está presente, no lo haga. ¿Eso qué cosa es? Murmurar. Si tiene algo que decirle a alguien, se lo dice de frente. Segundo, si no tiene toda la información, no opine, pues, no sabes tú. Estás prejuzgando, sacando una conclusión. ¿Viste algo? ¿Cómo puede ser posible? Tú no sabes.
Cuando yo pastoreaba una iglesia en el Rima, ahí en el Rima yo vivía, nunca más lo haré, vivía encima de la iglesia. O sea, a mí me dijo un pastor anciano cuando yo era joven, me dijo, lo peor que puedes hacer es vivir dentro de la iglesia. Y bueno, por situaciones tuve que vivir en la iglesia, lo cual espero, por la misericordia de Dios, nunca más volver a hacer, porque no tienes ninguna privacidad. La gente cree que tu casa es la iglesia, te tocan la puerta todo el día y todo el día tienes gente y no tienes ninguna privacidad. Entonces, me amanecí aconsejando a una pareja que estaban en problemas, entonces me mandaron a llamar cuando estaba tomando desayuno. A esa hora me mandaron a llamar porque tenían problemas. Y me quedé hasta las 3 y 4 de la mañana porque acabaron en la comisaría. Me pasé todo el día, tuve que ir a la comisaría, los vecinos trajeron policía, tuve que ir con ellos. Me amanecí 3, 4 de la mañana todo el día aconsejando a esta pareja. Llegué a mi casa, cansado de todo el día, me eché a las 4 de la mañana. A las 9 de la mañana me toca la puerta un hermano. Lógicamente yo bajo todo, pues así, todo chimotrufio, todo, ¿no? Con la cara. Sí, hermana. Y la hermana me dice, pastor, 9 de la mañana, y usted está durmiendo, pastor. Esto es negligencia, pastor. ¿Cómo puede ser posible que se levante a esta hora? Si no tiene toda la información, no opine. Usted no sabe qué pasó. Usted no tiene todo. ¿Cómo emite una opinión si no tiene toda la información completa? Está prejuzgando. Esta hermana me catalogó de perezoso, no sabe lo que yo me había amanecido el día anterior. Y le digo esto por si acaso, para darle toda la información, ¿ya? A veces, normalmente, yo me amanezco estudiando, porque es más tranquilo. Yo tengo 4 hijos, en el día es más complicado. Entonces, muchas veces me voy toda la noche estudiando, hasta las 5 o 6 de la mañana es normal que yo me amanezca estudiando. Evidentemente, si alguien me llama por teléfono a las 9 de la mañana, le voy a contestar esto. No, sí, ya, ¿no? ¿Y qué puede pensar el hermano o la hermana? ¿Ah? ¿Qué va a decir? Este pastor es un dormilón, ¿no? Pero no tiene toda la información, no sabe que me amanecí esa noche. ¿Entiende? Si usted no tiene toda la información, no opine, pues. No puede emitir una opinión, no sabe. Mejor cállese y no opine. No difundo un rumor, me dijeron por ahí, escuché por ahí, sin confirmar, no nada sin confirmar. No sea usted un transmisor de rumores. Transmita la verdad, no transmita rumores. Si usted no sabe porque me dijeron, ese teléfono malogrado que cada uno da su versión, le añade su pimienta, su ayunomoto y comienza a inflarse una cosa que al final, en un retiro que tuvimos en una iglesia, uno de los muchachos sufría de asma. Entonces su mamá, como nos íbamos un retiro de 3 días al campo, su mamá le dijo, hijito, si te viene un ataque de asma, hay unas botellitas chiquititas así de anís, creo que era, o coñac, no me acuerdo. Una botellita así, si te viene el asma, te tomas esto porque vas a estar 3 días en el retiro. Así que el muchacho, su mamá le mandó una botellita así, no sé si era anís o coñac. Total, ya estamos saliendo del retiro y no sé qué pasó, a una persona se le perdió la mochila, empezaron a revisar la mochila y le encuentran la botellita al hermano ahí de coñac, justo saliendo del retiro. Entonces, pero eso lo vio un grupo, ¿no? Pero comenzó solo mire, el rumor corrió en 10 minutos porque era que estábamos saliendo para subir al carro. Entonces por ahí dijeron, oye, ¿has escuchado? Unos jóvenes se han emborrachado en el retiro. Cuando estábamos en el carro, escuchaba que otro decía, oye, ¿supiste que al hermano le encontraron una botella de whisky en su mochila? ¿No? O sea, comenzaron a circular unos rumores totalmente absurdos de la botellita de coñac que le encontraron al muchacho porque tenía algo. Entonces, eso de que me dijeron, que escuché por ahí, que un pajarito me dijo, los pajaritos no hablan, hermano, por si acaso, ¿ya? No difundo un rumor. Si usted va a hablar, hable la verdad, cosas correctas, cosas concretas. No esté transmitiendo rumores que pueden terminar dañando la imagen o la dignidad de una persona. Entonces, el Evangelio es práctico. El Evangelio tiene que mostrarse en una vida práctica mejor que la que teníamos antes. Y el trato con los demás, las relaciones interpersonales es un medidor, es un indicador de cuán espiritual es usted. No me diga que es espiritual si usted tiene problemas de relaciones. No me diga, está mintiendo. Mejor no mienta, cállese. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Horizontal, vertical y horizontal. Es así. Una buena relación con Dios tiene que traer necesariamente una mejora en tus relaciones interpersonales, empezando por casa.
con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, empezando por ahí. Tú quieres mostrarme que eres espiritual, muéstrame cómo te relacionas con otros. Muéstrame cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo. Ahí yo veo el indicador. No cuando levantas la mano y estás cantando acá, eso lo hace cualquiera. Muéstrame tus relaciones interpersonales, cómo las manejas, y yo podré ver qué tan espiritual eres. El evangelio es práctico, el evangelio no es místico, tiene que tener un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta se nota, según Santiago, en cómo enfrentas las tribulaciones, cómo enfrentas la aflicción, con gozo, sabiendo que es un examen para promover. El evangelio tiene que mostrarte a ti una nueva relación con la Biblia, no leer la Biblia por leer, sino que esa Biblia te vaya transformando porque tú te vas amoldando a lo que la Biblia te está diciendo que tienes que hacer. Y ese evangelio práctico tiene que mostrarse en la manera como tú manejas tus relaciones interpersonales, empezando desde casa. ¿Qué tan bien te relacionas con otros? Si tienes una buena relación con Dios, lo más coherente es que tus relaciones con otros mejoren también. No te vas a llevar bien con todo el mundo porque es imposible, pero tienes que ser un buen relacionador, buenas relaciones interpersonales. Ese es el indicador. Y para eso tienes que aprender a controlar la lengüita. La famosa lengua que, como dice Santiago, un semejante barco puede ser manejado por un pequeño timoncito nada más. ¿Cuánto daño puede hacer una palabra mal dicha, un comentario? Ah, pero no era mi intención. No es su intención, pero causó igual de daño. Es como la persona que atropella y mata. No era mi intención, claro, sería loco pues que quiera matarlo a propósito. No fue su intención, pero lo mató igual. La intención no justifica las acciones. Tengamos cuidado cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales. Tenga cuidado con lo que dice, cómo lo dice y con quién lo dice. Ese es sinónimo de madurez espiritual. Amén. Por último, si tiene que corregir a alguien, hágalo con humildad, no se rasgue las vestiduras. Hay que corregir a veces pues lo que está mal, pero no se ponga usted en el plan de que usted es súper archi recontra espiritual. No, usted baje al llano también. Yo también puedo ser tentado. Yo también puedo pecar. Yo también puedo caer. Así que te corrijo, pero también me considero a mí mismo que yo también podría ser pecado. No me rasgo las vestiduras hipócritamente como los fariseos, porque entiendo que yo también soy falible. Si se corrige, pero con humildad. Amén. Muy bien, entonces cerramos de esta forma el estudio de Santiago, que tiene que ver con la vida cristiana práctica, más allá de una fe mística. Es una fe que tiene que mostrarse a través de un cambio de actitud, que tiene que ver primero cómo manejamos o cómo nos relacionamos con la aflicción. Segundo, cómo nos relacionamos con la palabra, con la Biblia. Y tercero, cómo nos relacionamos con los demás. ¿Amén? ¿Aprendió algo? Amén. Te damos gracias.